Hola, hola, muy buenos días. Dios me los bendiga ricamente a todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo tiempo de meditación, reflexión en la palabra y aprestémonos pues a disfrutar de un suculento plato espiritual que el Señor nos trae en esta mañana. Acompáñame por favor entonces al libro de Colosenses capítulo 2. Y vamos en esta mañana a ver desde el verso 11 hasta el 15, y ya lo tienen en pantalla. Y dice la palabra del Señor de esta forma: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos amados, créanme lo que este es uno de los pasajes más potentes de la Escritura, tan preciosos y tan reveladores, tan expresivos, porque a nosotros los que ya somos salvos en Cristo Jesús nos revela exactamente cuál es nuestra condición previa y la actual. Nos dice el apóstol Pablo que en él, en Jesucristo, nosotros fuimos circuncidados, pero no con la circuncisión hecha a mano que se practicaba en la época del pacto antiguo de la ley de Moisés, que era pues circuncidar el prepucio, o sea, en la carne, ¿no? Sino más bien echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión que hace Cristo, que ya no es sobre la carne en nuestro cuerpo, sino sobre nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. La circuncisión era la señal del pacto, era como la confirmación de que un judío estaba en relación o en pacto con Jehová Dios, de que si cumplía toda la ley, él sería justificado, ¿verdad? Aquellos que no eran circuncidados no podían ser considerados judíos o miembros del pacto o inscritos en el pacto. Y por tanto, todos los incircuncisos, los que no eran circuncidados, eran aquellos que pertenecían a los pueblos paganos circundantes, es decir, a los gentiles. Pero como Pablo fue a los gentiles, prácticamente la gran mayoría eran gentiles, él empezaba con judíos, pero luego ampliaba el círculo a los gentiles. Entonces les dice, ¿no? Que la circuncisión ya no debe ser en la carne, ya no deben preocuparse por ello, sino en que Jesucristo hizo la circuncisión en el corazón. Es una forma de decir: mi señal, la señal de que tú estás en mi pacto, es mi sangre vertida por ti. Y dice luego que sepultados con Cristo en el bautismo. Es decir, aquí nos expresa claramente que al momento nosotros de bajar al agua y ser sumergidos en el agua, lo que hacemos es emular a Jesucristo, que también no fue enterrado, no fue debajo en una caverna debajo de la tierra, ¿verdad? Y entonces fuimos sepultados con él en el bautismo, pero lo que se sepulta es nuestra carne. Lo que se sepulta es nuestra vieja forma de vivir, pecaminosa. Lo que queda sepultada es la vida pasada antes de venir a Cristo, ¿no?
Y luego también dice, en Cristo ustedes fueron resucitados con Él. Cuando salimos del agua, el simbolismo es de que nosotros salimos para vivir en el Espíritu por Él y en Él, mediante la fe en el poder de Dios, que fue el que levantó a Cristo de los muertos, es el poder de Dios. Entonces, aquí está claramente indicado lo que significa el bautismo para todos los que creímos en Él y nos convertimos a Él, ¿no? Esto es maravilloso. Y dice, y a ustedes habiendo estado muertos en pecados, porque el pecado causa la muerte, y también en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, ustedes estaban incircuncisos. Sin embargo, de esta incircuncisión carnal, Jesucristo les dio vida juntamente con él. Cuando el Señor Jesús es invitado a entrar en nuestro corazón después de habernos arrepentido y haberle pedido el perdón de nuestros pecados, Él entra y juntamente con Él nuestro espíritu adquiere vida porque Él es vida. Es como que todo lo que Él toca, todo por ósmosis adquiere vida. Si Él entró a nuestro espíritu que estaba muerto, lo resucitó y le dio vida con Él por medio del perdón de los pecados. Porque si los pecados causaban nuestra muerte espiritual, en el momento de haberse perdonado los pecados, ya no hay razón, ya no hay causa para que no pueda vivir Dios en nuestro corazón. Él no puede vivir en ningún sitio que esté sucio, pero si ya es limpiado por la sangre del Cordero y ya no existe más pecado como causa de la separación nuestra de Dios, entonces nuestro espíritu adquiere vida. Esto es tremendo que lo entendamos, es maravilloso. Y ya teniendo vida, nuestro espíritu ya se puede comunicar con un Dios que es vivo, no dos espíritus vivos, el nuestro y el de Dios, ¿ok? Pero aquí viene esto que es contundente, porque es maravilloso. Dice, anulando por medio del perdón de los pecados y por darnos la vida espiritual, el acta de los decretos que había en contra nuestro que nos era contraria. Yo decía hace poco que el acta de los decretos era, es decir, era como una lista donde el diablo había notado todos los pecados cuidadosamente que nosotros habíamos cometido en nuestra vida pasada, y era como un pagaré. Cuando nosotros firmamos un pagaré, tenemos una deuda. Asimismo, este es un pagaré por el cual teníamos una deuda para con Dios que era impagable. Era sencillamente impagable porque con nuestra sangre y nuestra muerte no era posible pagarlo, no era acepto para Dios. Entonces teníamos un pagaré por el cual, al no poderlo pagar, teníamos una condenación eterna. Es exacto como cuando nosotros adquirimos una deuda con un banco, ¿no? Entonces ese pagaré es el que nos señala como deudores y ellos son acreedores frente a nosotros y nos persiguen por esa deuda, porque era contraria esa acta de decretos. Pero dice que Jesús, al morir en la cruz, anuló esa acta de decretos, quitándola de en medio, o sea, descartándola y clavándola en la cruz. Ese pagaré lo clavó porque dijo, yo lo pago. Con mi sangre rescato ese documento. Hermanos, si queremos nosotros rescatar un documento, un pagaré que tenga el banco, tenemos que ir a pagar la deuda. Pero como es impagable, ¿cómo podemos hacerlo? Cristo vino y dijo, entonces yo la pago con mi sangre, y dijo, denme ese pagaré. Ese es el acta de decretos llena de todos nuestros pecados. Y la clavó en la cruz, ¿no? Señalando, ahí está, en esa cruz están pagados todos esos pecados y quedó anulada esa acta, ese pagaré, quedó rescatado, de modo que el diablo ya no puede exigir, ¿no? Que nuestra alma, ¿no? Como pago de los pecados para irse eternamente a la perdición. Ya no puede tener poder sobre nosotros. Ahora Cristo nos hizo libres y nos hizo libres de ese pagaré, ¿no? Y dice, despojando a los principados y a los potestades, les quitó el poder que tenía
sobre nosotros mediante ese pagaré o esa acta, ¿no? Y dice, los exhibió públicamente, como cuando los romanos regresaban a Roma triunfantes después de batallas de conquista, traían, ¿no?, prisioneros con esposas y cadenas a todos los que habían sido tomados, ¿no?, en vida como prisioneros, los que no habían muerto en las batallas, y los hacían desfilar detrás de las tropas romanas y del general vencedor por las calles de Roma. Y la gente les echaba cosas o los llenaba de vergüenza, los insultaba, se reían, se mofaban. Y eso era el paseo por las calles de Roma públicamente, porque los exhibían a los vencidos, a los conquistados. Pero como Jesús lo que conquistó fue principados, potestades y demonios, lo que hace el Señor es exhibirlos públicamente. Estos son los vencidos. Yo los vencí en la cruz del Calvario. Ya no tienen más poder sobre los que crean en mí, porque Él triunfó sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor por esta este hermoso texto revelador que nos pone clarísimo en la situación en que ahora estamos después de haber llegado a los pies de Jesús. Ya somos más que victoriosos, porque la misma victoria que obtuvo en la cruz Jesucristo es la nuestra. Hemos heredado de parte de Él esa victoria, no solamente el reino de los cielos. Así que somos triunfantes ante el mal, y ya el mal, los malignos ya no pueden con nosotros, más bien huyen cuando nosotros los reprendemos. Huyen porque tenemos el poder de Dios, el poder con el que Cristo conquistó al enemigo en esa cruz. Padre, gracias por lo que tu Espíritu Santo nos ha revelado en esta mañana, que somos más que vencedores en ti, y que la obra magnífica de Cristo en la cruz fue suficiente y completa, y por medio de ella nosotros hemos sido liberados de nuestras actas de decretos que pesaban en nuestra contra y nos eran contrarias. Señor, gracias por la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te damos toda honra y gloria a ti, porque esto fue por pura gracia tuya, no porque lo hayamos merecido. Señor, ayúdanos a vivir esa vida victoriosa en Cristo Jesús que tú quieres que vivamos. Ayúdanos en tu poder. Gracias, quédate con nosotros, y en este nuevo día que podamos brillar con la luz de Cristo y ser guiados por ti en todo cuanto hayamos de hacer. Guarda nuestras familias, guárdanos de todo mal, protégenos, Señor, y que en nosotros tu victoria y tu gloria se manifieste y se haga pública en cada instante y en cada lugar donde pise la planta de nuestros pies. En Cristo Jesús te agradecemos y en Él oramos. Amén y amén y amén. Hermanos amados, espero que este tiempo haya sido tan de bendición como lo ha sido para mí también. Gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. El Señor los ama y este siervo también. Hasta pronto.